Bueno, vamos a empezar el conversatorio aprovechando un poco sobre la investigación que realizas en tu tesis doctoral, sobre cómo los padres influimos en el aprendizaje de nuestros hijos, una tesis que aprovecha el espacio para hacer más de 500 referencias en tus marcos y en tus antecedentes, y también aportas allí tú siendo también una parte del marco, algo también pues muy interesante. Además vas a ubicar el libro especialmente en cómo el apoyo de los padres va a influenciar demasiado el aspecto cognitivo de los estudiantes de instituciones educativas, especialmente de la básica y media, o en este caso de bachiller. Profe, cuéntanos un poco de qué trata el libro y aprovechamos el espacio. Ok, gracias Camila por esta moderación de esta entrevista, gracias a los presentes. El libro, como dice Camila, pues ha sido editado por el programa editorial de la Universidad del Valle. Tiene como base una investigación para el programa de doctorado en educación que realicé allá en el año 2018, terminándolo con la Universidad Internacional Iberoamericana. Esta tesis tenía como problema de investigación el determinar, el analizar qué tanto influye el apoyo académico familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de primaria, secundaria y media. En su primer referente, la tesis se concentró en estudiantes del municipio de Tuluá. Ya una vez elaborada la tesis, pues surge la idea del libro, y el libro tiene más de 500 referencias bibliográficas con debidos estudios de que el apoyo académico familiar es fundamental para lograr un buen desarrollo cognitivo en los estudiantes. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, inicialmente cuando decides emprender esta investigación, hay algo que me parece muy interesante que abordemos sobre esta consulta de fuente, o sea, qué autores indagas sobre, pues para trabajar el tema del bajo rendimiento en los estudiantes, y como consecuencia la falta de apoyo de los padres hace pues que suceda como esta situación. Ok, a tu pregunta, son más de 500 autores los que se referencian en este libro adicional a la investigación propia. Son autores de Latinoamérica, de Europa, incluso de Asia, que es un país tan hermético. Entonces, a nivel colombiano tenemos autores como Plaza, Aponte y López del año 2006, Espitia y Montes del año 2008, Erazo del 2010, Montoya del 2015, que convergen en la misma conclusión de la tesis. Y investigaciones internacionales como la de Sanfo Motay del 2011, que investigó 504 estudiantes franceses, y una muy particular, la de Huacas 2013, que estudió 375 estudiantes pakistaníes. Entonces, en ese sentido, las conclusiones del libro nos llevan a pensar importantemente como adultos, como padres de familia, que nosotros debemos apoyar a nuestros niños en ese proceso, y ese apoyo, Camila, se debe dar en diferentes variables. Listo, ¿podrías contarme qué tipo de variables encontraste en esta investigación para el apoyo de los estudiantes? Bueno, el libro se genera 6 variables. La primera que vamos a tocar es el nivel del apoyo de los padres en el proceso escolar. Ustedes me preguntarán o preguntarán, nosotros como padres, ¿cómo sabemos que ese apoyo que le estamos dando es el ideal? Porque pues sí, tenemos unos papás que le brindan económicamente todo a los niños, los útiles escolares, el uniforme escolar, el dinero para que compren en la tienda, la mensualidad que se llama, pero a veces no es todo la parte económica. También tiene que el niño, el estudiante, el adolescente sentir ese apoyo. Entonces, esta característica que les estoy hablando es cuando los padres comparten diferentes espacios, compran ellos mismos los materiales que se requieren para la educación, colaboran en todo momento con las actividades de los niños, están pendientes de las necesidades de los hijos.
Listo. Ahora que me acercaba un poco a tu introducción, decías algo pues muy importante para los docentes y cómo la noble parte de enseñar y nosotros siendo docentes a veces se nos dificulta acercarnos y a relacionarnos con los padres o con o los cuidadores a cargo de estos niños. ¿Qué, qué ventajas, qué cosas encuentras de forma positiva para que los estudiantes de las instituciones puedan terminar sus estudios, en este caso en la ciudad de Tuluá, que hay muchos colegios públicos, pero que también tenemos esta población vulnerable donde los padres son ausentes debido a que tienen que salir a trabajar? Entonces, ¿cómo podemos, desde también de su consulta, desde su investigación, aportar allí a ese espacio con los papás? Ok, nosotros como docentes estamos llamados a fortalecer esa comunicación o ese liderazgo que los papás tengan en la casa. Como docentes estamos llamados a acompañar a los padres, pero en el mismo sentido que los padres respondan hacia la comunicación con la escuela. Como tú lo dices, hay unos papás ausentes de la escuela, ya sea por trabajo, ya sea incluso por desempleo, por el desplazamiento, ¿ya? Son fenómenos sociales que alejan un poco al papá de la escuela. En ese sentido, los docentes, nosotros los docentes, debemos apoyar al niño tratando de ofrecerle esas estrategias que quizás en las casas no las tengan. Listo. Me gustaría que nos ampliaras también un poco sobre el tema de cómo hiciste el proceso de investigación, o sea, cómo nace esta tesis doctoral que ahora se ha convertido en un proceso editorial. Ok, esta tesis doctoral efectivamente nace por la necesidad que se tiene de conocer ese contexto de los estudiantes. Se citan a los acudientes y no van, a instituciones que tienen 500, 700 estudiantes, y cuando se cita a una reunión van 100, y 100 es mucho. Entonces se empieza con la pregunta de investigación: ¿por qué los papás no se están acercando a las escuelas? ¿Por qué esa indiferencia hacia el proceso escolar de los niños? Y esa indiferencia, ¿qué tanto puede influir en el rendimiento escolar de los estudiantes? Haciéndola más positiva la pregunta, ese apoyo académico familiar podría influir positivamente en el rendimiento, y es así. La investigación, las conclusiones de la investigación permiten definir que el apoyo académico familiar sí incide positivamente en el rendimiento escolar de los estudiantes. Tuvimos una muestra en ese entonces, de la muestra propia de la investigación, de 608 estudiantes para 5 instituciones educativas, pero encontramos dentro de todos los estudios unas muestras muy altas, como una realizada por Suárez 2014 en España, donde la muestra fue de 1.625 alumnos, 1.625 estudiantes con características similares a las de la investigación propia. Listo, hay un apartado en la revisión de literatura de su libro donde nos habla de los niveles bajos de escolaridad. ¿Nos podrías de pronto ampliar un poco más sobre este apartado? Claro que sí, los niveles bajos de escolaridad se evidencian cada que se va a presentar lo que comúnmente conocemos como los boletines, los informes escolares. Esos niveles bajos de escolaridad pues muestran una tendencia, no solo en lo académico, sino también en lo comportamental. Puede pasar que esa falta de apoyo académico familiar redunde en la indisciplina de los estudiantes, redunde en el riesgo que tienen nuestros estudiantes hoy en día del consumo de drogas, de las amenazas, de la violencia. Entonces todo ese apoyo académico nos brinda esas estrategias que necesitamos para formar integralmente a los niños. Listo. Ahora que hablabas sobre el bajo rendimiento, me surge la pregunta de que cómo desde nosotros como docentes podemos hacer que los estudiantes vuelvan a conectar con sus papás a la hora de hacer tareas, para otra vez reincidir en este espacio de que suban el rendimiento académico, aún en sus contextos socioculturales, pues como es el caso del Valle del Cauca.
Qué buena pregunta esta. Es una de las otras variables que nosotros como papás y ustedes aquí que están tan atentos a la presentación del libro debemos de tener. El acompañamiento de los padres en la realización de las tareas. Aquí tenemos una chiquitica que yo no sé si los papás la acompañan en la realización de las tareas. Más allá de comprarle los útiles escolares, los colores, la regla, tener el internet en la casa para que haga las tareas, porque mire, hay papás que dicen, yo les pongo todo, ¿ya? Yo les coloco todo, tienen internet, tienen computador, tienen impresora, todos los materiales se les da, yo no entiendo por qué no hacen las tareas, dicen los papás. No, claro, es que falta el componente del acompañamiento, y en ese componente del acompañamiento en la realización de las tareas, el papá debe estar pendiente que efectivamente las haga. Entonces llega el niño el lunes con la tarea para el viernes. El mismo niño dice, pues hay unos muy avispados, yo la hago hoy lunes para estar desocupado toda la semana. Hay otros que dicen, no, yo espero hasta el jueves, ¿ya? Para de aquí al jueves ya ha pasado algo y la llevo el viernes. ¿Qué tiene que hacer el papá? Que está pendiente en esa variable, estar pendiente de que la haga, colocarle unos horarios. Si del papá o de la mamá depende. Sí, mi querida niña o niño o mi querido joven, se la pusieron el lunes, está bien. Pongamos como norma, las que le coloquen el lunes, pues usted hágalas o el mismo lunes o espere pues un día antes, pero que sea una norma establecida en consenso, ¿ya? Que usted sepa como papá que las tareas del lunes, su hijo no las va a trabajar el mismo lunes, sino que va a dar un espacio. Otro contexto de las tareas es que el papá tenga tiempo de acompañarlos en la ejecución. La vamos a hacer el jueves a las 3 de la tarde, pues a las 6 de la tarde que yo llegue, pues, pero cúmplale, ¿ya? Otro aspecto característico de esta variable es que el papá conozca cómo desarrollar la tarea. Si es de matemáticas y no tiene conocimiento, entonces documéntese un poco, mire a ver cómo puede sacar adelante ese tema en matemáticas para que usted le pruebe a su hijo que conoce del tema, ¿ya? Teniendo en cuenta lo que dices, me pongo a pensar sobre la problemática que viven los padres también de los colegios privados, ¿no? Que en este caso, pues que son papás de pronto también más ocupados, que los dejan con los cuidadores, con la nana o con la persona que se encarga de la casa. Allí también veo y encuentro una dificultad a la hora de que los padres no acompañan. Y hace muy poco leí, no recuerdo en qué periódico, donde decía que pues los niños empiezan a reflejar desde su salud emocional en clase, con la disciplina, cuando pues regularmente hablamos de estos niños, entre comillas, niños problemas, encontramos como docentes esa ausencia en casa, ¿no? Ahora que decías pues, sobre la recomendación de que acompañemos como papás al momento de las tareas, pero cuando esto no es posible allí, ¿cuál sería la estrategia que debe emplear el docente? ¿Hay un espacio consolidado en la escuela que podamos ampliar para que estos estudiantes no caigan en estos bajos rendimientos y que aprovechen también este espacio para ellos? Me estás diciendo allí, o estás referenciando allí un tema muy definitivo en las instituciones educativas, que es el tema de las escuelas de padres. Nosotros como papás debemos acompañar a las instituciones, a nuestros niños en las escuelas de padres, y como lo mencionabas en ese contexto, hay hijos con padres ausentes, los tienen, pero son ausentes por la parte laboral, por la parte de la enfermedad, por la parte de la migración. Y claro, son niños que se van criando con otras personas, y otras personas son las que configuran ese tema parental. Si nosotros estamos en esa situación como papás, tratemos de mostrarle al niño quién entonces quedaría con ese apoyo.
ese apoyo académico parental se puede delegar en un hermano, en un abuelo. No el abuelo, porque hoy tenemos unos abuelos muy jóvenes dentro de la parte escolar, que todavía se hacen cargo de esos nietos a nivel académico. Entonces, como tratar de representar ese apoyo parental en alguien muy cercano. Listo, muchas gracias. Aquí me causa curiosidad cómo ha sido tu labor de padre a la hora de ayudarle con la tarea a sus hijos, ¿no? Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso. ¿Cómo ha sido su influencia parental en tus hijos en este caso? Qué bonita pregunta. Un saludo allá a mi esposa y a mis hijos Nicolás y Mariana. Nicolás ya está en la universidad, incluso, pero yo creo que fue él el que vivió esa parte donde no estaba el papá, ¿ya? Entonces con Mariana, que hoy en día está en tercero de primaria, tiene 8 años, e incluso hace parte de una de las diapositivas, con ella he tratado como de vivenciar un poco más ese proceso escolar. ¿Qué pasó con el mayor? Con el mayor sí, coloco todo, ¿ya? Y trato de representar ese apoyo académico familiar en la mamá. Entonces la mamá representa toda esa base escolar para mi primer hijo. Hoy en día, gracias a Dios y a esta investigación y a la formación, porque uno como docente aprende día a día de nuestros estudiantes. Entonces poco a poco eso le va formando a uno también como persona. Listo, y ya que vimos este espacio y este rol como padre, y ahora cuéntanos un poco qué experiencias tienes como docente y cómo eso se ha reflejado en sus estudiantes. De pronto deben de estar muy orgullosos de que estés aquí también en Bogotá, pero sí me parece interesante saber un poco cómo ha sido conectar a esos papás con tus propios estudiantes en este caso. Bueno, les quiero contar que nosotros somos docentes de instituciones educativas del nivel secundaria y media, y también de primaria, en tu caso, ¿cierto? No, en mi caso en primaria no, solo en bachiller. Ah, ok. Entonces los dos hemos tenido experiencia como docentes en la secundaria. Hoy en día me desempeño como directivo docente coordinador en la institución educativa Elíazar Librero Salamanca del municipio de Andalucía, a quienes les envío un cariñoso saludo. Y he tenido una experiencia de 18 años en este tema de la educación. También pertenecemos a la docencia en la Universidad del Valle. A la pregunta que me haces, claro, nosotros como docentes debemos jalonar ese acercamiento de los papás a la escuela, con amor, con cariño, con comprensión, con empatía. Los problemas que manifiestan los estudiantes, a veces de convivencia, o a veces de riesgo en consumo de estupefacientes, o algunas veces, o en diferentes ocasiones y muy comúnmente en el bajo rendimiento académico familiar, esto refleja algo en ellos, refleja que algo está pasando, no solo a nivel interior, sino a nivel de sus familias. Entonces, en ese estudio de la convivencia escolar, allá en la institución educativa de nosotros como docentes, depende que se resuelva esa parte interior del estudiante, en una charla, en el descanso, en una entrega de la tarea escolar, en la misma observación de las posturas de los niños. Niños que llegan llorando, niños que llegan con ansiedad, niños que llegan desordenados físicamente, están reflejando una situación que nosotros como docentes debemos colocarle cuidado. Entonces se generan unas rutas de atención, y en esa ruta de atención al primero que se tiene que llamar es al acudiente, y ese acudiente puede tomarlo de dos vías: o se enoja porque el papá no le gusta que lo llamen mucho a la casa,
o atiende el llamado interior que se le está haciendo. Pongámosle cuidado al niño, ¿ya? Sobre todo niños que a veces muestran evidencia de maltrato, ¿ya? Entonces es como, yo siempre digo que en la educación de los adolescentes y de los niños se debe representar un triángulo, donde es la institución con los docentes y los directivos docentes, los padres y los estudiantes. Si este triángulo no tiene esas tres vertientes bien definidas, el proyecto escolar, el proceso escolar no se da, ¿ya? Y eso, ese triángulo, esa triada, garantiza de buena forma el proceso de formación integral en nuestros niños. Voy a extenderme un poquito aquí porque decías que qué experiencia he tenido. Bastantes, y unas experiencias que llegan al corazón. Unas experiencias que llegan al corazón cuando son muy bonitas, y se tiene esa alegría del niño, porque el niño y el adolescente es indisciplinado por naturaleza, pero esa indisciplina a veces es sana dentro de la institución educativa, pero experiencias también que afectan a nuestro corazón y a nuestras emociones cuando los niños toman malas decisiones, o escogen el camino de la droga, o se retiran de los colegios, o niños que no atienden el proceso escolar por sus bajas emociones, ¿ya? Eso afecta a nosotros también como docentes. Listo, muchas gracias. De pronto una pregunta, ¿el auditorio le gustaría? A ver, escuchemos al auditorio que estuvieron tan atentos. Bueno. Hazme una pregunta tú como estudiante. Y en el caso de que fuera, por así decirlo, un internado y que los padres no pudieran estar por así decirlo, todo el tiempo con uno, ¿ahí cómo sería? Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Erika. Lina. Lina nos pregunta que en el tema, y bastante compleja la pregunta. Responda usted. Lina nos pregunta que en el caso donde los niños están en un internado, claro, porque la investigación se da en el tema de instituciones educativas públicas, donde es el día a día con los papás y con las escuelas, pero ella lo lleva más allá, donde el niño está solo o la niña está sola en internados y el papá sigue su continuidad en el ambiente de la casa. Pues en esta pregunta le diría a los papás que deben de estar muy atentos a todo lo que les enseñamos o a todo lo que enseña el día de hoy, el libro, el fin de semana o los días que tenga el niño en la casa. Y en la variable de acompañamiento con el centro escolar, la llamada, el WhatsApp, el correo electrónico, ¿ya? Entonces sí hay formas de evidenciar que el apoyo se da. De hecho, si un papá, me atrevo a decirlo así, si un papá decide tener a su niño en un internado, seguramente lo hace por calidad, por formación más a profundidad, por el proyecto de vida que tiene para ese niño. Entonces, en esa condición está demostrando que está preocupado por el estudiante, ¿ok? Y que le está dando, así sea en un internado lejos de la casa, le está dando mucho amor, como él piensa que debe darle amor. ¿Ok? Papá. Bueno, buenas tardes. Primero, felicitarte por el trabajo investigativo y por tener la oportunidad que hoy esté plasmado en un libro, que hay muchas tesis que
se quedan guardadas y estas investigaciones dentro de este mundo diverso se necesitan para este mundo cambiante, sobre todo en la niñez. Hay un problema que siempre yo lo he visto con la migración de los padres de nuestros niños y las responsabilidades para los abuelos. Sí hay abuelos jóvenes, pero en su gran mayoría los abuelos son mayores de 50, 55, 60 años, donde ya la responsabilidad, ellos dicen yo ya la pasé porque crié a mis hijos, y se vuelven en un momento determinado, como dicen los viejos, alcahuetas con los niños, porque tienen lo económico, como lo describes tú en tu conferencia, pero no tienen la formación primero académica de esos abuelos para respaldar el trabajo en casa, y segundo, que ya están cansados por haber criado. ¿Ahí hay alguna sugerencia para estos padres ausentes y para aquellos abuelos presentes? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Hernán, por esta pregunta que nos presenta un enfoque totalmente real de nuestros contextos, porque hoy en día los abuelos, nuestros queridos abuelos, están siendo responsables de nuestros estudiantes, porque los papás o no están laborando o han migrado. A la pregunta que usted me hace, yo la respondería con dos enfoques. Una hacia los abuelos. Los abuelos hay que aprovecharlos en todo el tema del soporte emocional que le dan a los niños y que le dan a los estudiantes. Así les digan alcahuetas, así les digan que no colocan normas, pero es su forma de expresar ese cariño que necesita el estudiante para lograr ese apoyo académico familiar que necesita. Entonces, en ese sentido, así el abuelo no los ayude con las tareas, pero tiene sobre las espaldas la responsabilidad escolar, ya está demostrando que está respaldando al niño, niña o adolescente. Ahora mi mensaje es con los papás que migran. Los papás que migran o que no están por el tema laboral, deben llevar a cabo estrategias como la de tutores, personas que los acompañen en casa para el tema académico, y es una forma como de solventar esa carencia. Otro tema de los papás ausentes es poder tratar de colocarse en contacto con el centro escolar, de algún modo u otro, pero que no dejen a los abuelos solos. Así es el mensaje. Gracias. Y a esos abuelos un saludo de solidaridad. Bueno, estamos tocando un tema sobre los padres ausentes, estos abuelos alcahuetas, y me recuerda mucho también a mi infancia, de que en su momento mi abuela fue quien me formó, y ahora que ya estoy siendo docente, me hago la pregunta, ¿no?, de cómo mi abuela, que nunca pudo acceder a la educación, nos enseñaba para que nosotros también pudiéramos acceder a ella. Y aquí la invitación más que todo para la comunidad y para los demás que desean no solamente consultar un trabajo académico, sino cuestionarse realmente cómo estamos trabajando en casa, cómo estamos siendo como familia, como cuidadores, porque yo siento que hay miles de formas de maternar y hay miles de formas de paternar, y más con estos niños que también están con las problemáticas de las drogas, de la salud mental, ahora que está también tan compleja. Sí. Que ahora también hacías la mención de la ansiedad, ¿no? Cómo sí. Estos estudiantes, cuando van a convivencia y cuando tienen estos problemas de convivencia o por deserción de notas, me recuerda mucho que es su forma también de expresarse por la ausencia de sus emociones, porque algo falta en casa. Y más que una invitación a que las personas te lean, también es de reconocer tu labor como docente y como investigador al momento de emplear esta gran cátedra de vida que es ser docente, ¿no? Pero sí me gustaría como que nos dejaras una reflexión como para finalizar sobre la importancia de esta influencia de los padres y de que
vamos a tener que seguir aprendiendo en la medida en que vayamos avanzando como sociedad y como cultura. Ok, ya para cerrar, agradecerles el buen acompañamiento que me hicieron en esta presentación, a ti por la entrevista, que ya también a continuación presenta una gran obra, que es... A continuación tenemos De mujeres históricas a historiadoras, con mi entrevistadora Camila Ruiz Portela. Entonces, a la pregunta o a la solicitud que me haces de la reflexión final, la voy a hacer como padre de familia. Pienso que nosotros como padres de familia, a la par de abordar nuestros problemas, porque tenemos infinidad de problemas, infinidad de situaciones por resolver que nos alejan incluso del hogar, por temas laborales, por temas personales, porque nosotros también como padres tenemos nuestros abismos emocionales. No debemos desconocer que ese adolescente, ese niño y esa niña necesita de nuestro apoyo, y el adulto somos nosotros. Entonces nosotros como adultos no los debemos dejar solos. Ellos empiezan a desarrollar su criterio, su componente emocional desde muy tempranas edades, y hay que saber acompañarlos para que no tomen un camino errado. Darles mucho amor, darles mucho respeto, darles mucha empatía, darles muchas normas, credibilidad, confianza, cariño. Nosotros como papás no debemos disminuirle o aminorarles el cariño a los niños. Hoy vemos papás que no miman a los hijos. Vemos papás que no llevan a los hijos a las instituciones, amarrándolo un poquito al libro. Me encantaría que todos los papás llegaran a las instituciones a llevar a los niños y a recogerlos. Eso demuestra también actitud de apoyo, pero los vamos dejando sueltos, ¿ya? A los adolescentes, cuando la calle les está mostrando el camino que no es. Ahora, en el sentido del docente, nosotros como docentes también debemos marcar una línea muy recta de disciplina, una línea muy recta de normas de convivencia dentro de las instituciones educativas, pero una línea del respeto, de la empatía, de la solidaridad, de la sororidad y del amor hacia ellos. Ese es el mensaje. Muchas gracias, profe, de verdad, y esperamos pues que compren siempre su libro. Ok, gracias. Muchas gracias. Gracias al auditorio también.